Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. El tema que vamos a revisar el día de hoy es marco conceptual para la información financiera. En relación al tema a revisar, ciertos colegas me consultan qué se debe aprender primero en relación a las normas internacionales de información financiera. Y lo primero que se debe aprender es el marco conceptual para la información financiera. Es sumamente esencial e importante comprender los conceptos recogidos en este marco para comprender la presentación y preparación de los estados financieros. Por ello, si usted quiere aprender las NIF, parta entendiendo el marco conceptual. No aprendiéndoselo de memoria, sino recogiendo la esencia de lo que el marco busca transmitir. Introducción. Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales. Y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer la normativa contable nacional. Bien. Ahora, en estos últimos años, algunos países han adoptado las normas internacionales de información financiera. Otros países la han adaptado a las normas de su país. Pero cada país tiene sus requerimientos o necesidades técnicas o legales. Y eso es lo que nos indica la norma. Diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales al momento de la presentación de los estados financieros. Pero en estos últimos años hemos avanzado mucho. Muchos países de América, de Europa, han adoptado las normas internacionales de información financiera. Otros países la han adaptado, pero están siendo armonizadas de acuerdo a las NIF. Pero no ha culminado. Se sigue avanzando. Estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de definiciones de los elementos de los estados financieros, como por ejemplo los términos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esas mismas circunstancias
han dado también como resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros, así como unas preferencias sobre las diferentes bases de medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros como las informaciones reveladas en ellos se han visto afectadas por esa conjunción de circunstancias. Bien, lo que les indicaba, en la medida que no haya una armonía en todos los países, ciertos países, de acuerdo a sus necesidades sociales, económicas y legales, van a tener sus normas domésticas. Y tal vez los conceptos de ciertos elementos financieros van a diferir. O la forma de presentación de la información financiera. Y es lo que busca el IASB con el objetivo de converger la normatividad y esta sea recogida en la mayoría de los países. Por ello, una gran mayoría de países de América, de Europa, están aplicando actualmente las NIF, o por sus siglas en inglés IFRS. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El IASC considera que la mejor forma de perseguir esta armonización más amplia es centrando los esfuerzos en los estados financieros, que se preparan con el propósito de suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. Esta armonización busca una presentación de estados financieros que puedan ser entendidos en cada uno de los países, que puedan ser entendidos, puedan ser comparados. ¿Para qué? Para tomar decisiones económicas que ayuden a una entidad, y cuando hablamos de entidad puede ser una empresa, compañía, instituciones sin fines de lucro, una institución del Estado, etcétera, a que pueda alcanzar sus objetivos financieros. Recuerde, se requieren recursos financieros para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. El Consejo considera que los estados financieros, preparados para tal propósito, atienden las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque casi todos los usuarios
toman decisiones económicas, como por ejemplo, A. Decidir si comprar, mantener o vender inversiones de patrimonio. B. Evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. C. Evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros beneficios a sus empleados. D. Evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad. E. Determinar políticas impositivas. F. Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. G. Preparar y usar las estadísticas de la renta nacional. H. Regular las actividades de las entidades. El Consejo reconoce que cada gobierno, en particular, puede fijar requisitos diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo, tales requerimientos contables no deben afectar a los estados financieros publicados para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también las necesidades de esos usuarios. El Consejo entiende y reconoce que cada gobierno tiene sus necesidades económicas, legales, sociales, etc. Pero también indica que tales requerimientos contables no deben afectar a los estados financieros publicados. Para la comprensión de los usuarios que requieren información financiera. Muy comúnmente, los estados financieros se preparan de acuerdo con un modelo contable basado en el costo histórico recuperable, así como en el concepto de mantenimiento de capital financiero, en términos nominales. Otros modelos y concepciones pueden ser más apropiados para cumplir con el objetivo de proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones económicas. Aunque actualmente no haya consenso para llevar a cabo el cambio. Este marco conceptual ha sido desarrollado de manera que pueda aplicarse a una variada gama de modelos contables y conceptos de capital y de mantenimiento de capital. En este párrafo hay unos conceptos, hay unas palabras, unas frases muy interesantes que hay que entender el concepto. Un ejemplo. ¿Qué es esto de mantenimiento de capital financiero? ¿O qué es costo histórico recuperable? ¿Entiendo lo que esa frase o esas palabras me tratan de transmitir? Cuando usted lea y no entienda cierta
terminología o cierta palabra técnica, es importante que la investigue. Porque caso contrario, usted puede leer todo el párrafo y no va a entender lo que busca transmitir. Vamos a revisar qué es mantenimiento del capital financiero. El costo histórico recuperable se lo voy a dejar a usted para que lo investigue. Concepto de capital y de mantenimiento de capital. El capital financiero es sinónimo de dinero invertido, activos netos o patrimonio neto. ¿Qué es activos netos? Activo neto. El activo neto está formado por la diferencia entre los activos y las deudas que tiene una empresa. Entonces, cuando nos referimos a activo neto o patrimonio neto, nos referimos a la diferencia entre los activos y las deudas que tiene una empresa. El capital financiero es sinónimo de dinero invertido, activos netos o patrimonio neto. Capital físico se traduce en la capacidad productiva operativa de la empresa. Capital físico. Mantenimiento de capital, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Mantenimiento de capital, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Vamos a seguir avanzando para comprender bien este tema de capital y mantenimiento de capital. El concepto financiero de capital se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Capital es sinónimo de activos netos o de patrimonio neto de la empresa. Si aplicamos un concepto físico del capital, se traduce en la consideración de la capacidad productiva. El capital es la capacidad operativa de la empresa basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Mantenimiento de capital financiero. Bajo este concepto, se obtiene ganancia solo si el importe financiero o monetario de los activos netos al final del periodo excede el importe financiero de los activos netos al principio del mismo. Después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante el periodo. Capital y mantenimiento de capital. Capital financiero. Capital operativo. Capital financiero. Dinero invertido como activo neto o patrimonio neto. ¿Qué es activo neto? Activo menos las deudas. Capital operativo. Capacidad productiva de la entidad.
capacidad productiva de la entidad. ¿Cuándo se mantiene el capital? Cuando el activo neto al final del periodo es mayor al activo neto al inicio del periodo. ¿Cuándo se da el mantenimiento del capital operativo? Capacidad operativa de la empresa al final del periodo es mayor a la capacidad operativa de la empresa al inicio del periodo, menos aportes de propietarios. Entonces, de lo que usted ha podido leer y escuchar, el mantenimiento del capital financiero es la mejora que ha habido en relación al saldo inicial con el saldo final. ¿En qué medida? ¿En qué medida ha crecido? ¿En qué medida ha aumentado? No disminuido, aumentado. Lo mismo ocurre con el tema del capital operativo. Capacidad operativa de la empresa al final del periodo mayor a la capacidad operativa de la empresa al inicio del periodo. ¿Cuántas unidades producía el año pasado? ¿Cuántas produzco este año? ¿Cómo estoy explotando mi PPE en relación al año anterior? ¿Cómo estoy explotando mis recursos en relación al año anterior? Entonces es evaluar el mantenimiento del capital. Capital financiero, capital operativo. Concepto de capital y mantenimiento de capital. Veamos esta presentación. Capital financiero, capital físico. Definición: activos netos, patrimonio neto. Unidades monetarias nominales o valor constante. Capacidad operativa de la empresa. Mantenimiento. Se obtiene ganancia si el importe financiero de los activos netos al final excede al inicial del periodo. Se obtiene ganancia si la capacidad de la empresa en términos físicos al final excede la del inicio. Capital físico. Base de medición contable. No se requiere ninguno en particular. Capital físico. Coste corriente. O costo. Resultados. Capital financiero. Aumento del capital nominal y de la capacidad adquisitiva invertida. Capital físico. Aumento de la capacidad productiva. Bien. Entonces, con esta explicación que hemos visto en la pantalla, ya entendemos y tenemos una idea de lo que es mantenimiento de capital o capital y mantenimiento de capital. Entonces, cuando usted lea la norma, ya va a saber a qué se refiere el párrafo. Propósito y valor normativo. Este marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros. Para usuarios externos, el propósito del marco conceptual es a. Ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIF.
y en la revisión de las existentes. B. Ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas contables y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, mediante el suministro de fundamentos para la reducción del número de tratamientos contables alternativos permitidos por las NIF. C. Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de las normas nacionales. D. Ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la aplicación de las NIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objetos de una NIF. E. Ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si los estados financieros están de acuerdo con las NIF. F. Ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIF. Y G. Suministrar a todos aquellos interesados en la labor del IASB información acerca de su enfoque para la formulación de las NIF. Este marco conceptual no es una NIF. Bien. El marco conceptual para la información financiera no es una NIF. Y por tanto, no define normas para ninguna cuestión particular de medida o información a revelar. Ningún contenido de este marco conceptual deroga una NIF específica. El Consejo reconoce que en un limitado número de casos puede haber un conflicto entre el marco conceptual y una NIF. En estos casos en que exista conflictos, los requerimientos de la NIF prevalecerán sobre los del marco conceptual. No obstante, como el Consejo se guiará por el marco conceptual al desarrollar futuras NIF y en su revisión de las existentes, el número de casos de conflicto entre el marco conceptual y las NIF disminuirá con el tiempo. El marco conceptual se revisará periódicamente a partir de la experiencia que el Consejo haya adquirido trabajando con él. Bien. Revisemos este párrafo importante. El Consejo reconoce que un limitado número de casos puede haber un conflicto entre el marco conceptual y una NIF. Y en los casos específicos que exista ese conflicto, los requerimientos de la NIF prevalecerán sobre los del marco conceptual. Entonces, colegas, muy atentos a este párrafo. Cuando exista este tipo de conflictos entre el concepto técnico del marco conceptual y alguna norma.
alcance. El marco conceptual se ocupa de A. El objetivo de la información financiera. B. Las características cualitativas de la información financiera útil. C. La definición, el reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros. Y D. Los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Ahora sí, usted lee esta línea y ya entiende qué es capital y mantenimiento de capital. ¿Se da cuenta por qué es importante aprender los conceptos? Y no necesariamente debe aprenderlos de memoria. Debe comprender la esencia de lo que busca transmitir ese concepto. Fin de la primera parte. Segunda parte. Capítulo 1. El objetivo de la información financiera con propósito general. Contenido. Introducción. El objetivo de la información financiera con propósito general. Introducción. El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento del marco conceptual. Otros aspectos del marco conceptual: el concepto de entidad que informa, las características cualitativas y restricciones de la información financiera útil, elementos de los estados financieros, reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, se derivan lógicamente del objetivo. Objetivo y utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores, existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Haciendo un análisis de este párrafo, vemos que una gran mayoría, lamentablemente, de empresarios no entienden y no saben para qué sirven los estados financieros. Muchos se aventuran a poner un negocio con la idea fija de que es solamente comprar y vender, y que aquel personal extra que pueda contratar en el área administrativa es para cumplir ciertas tareas tributarias, laborales, etc., sin entender la importancia de la información para la toma de decisiones, incluso para saber si puedo vender a crédito a un cliente. Para saber si voy a tener los recursos financieros suficientes
para poder pagar a mis acreedores, para saber si puedo o no subir los sueldos. Pero al no entender para qué sirven los estados financieros, simplemente hago un saludo a la bandera con ellos y los guardo en el cajón, sin exigir a mi departamento contable que éste mejore. El departamento contable, al no verse presionado en una información mucho más ágil, más fiable, con una mejor presentación, lo que hace es ir desmejorando la presentación. El por ello de muchos errores. Proporcionar información financiera sobre la entidad que informa. Las decisiones que tomen inversores existentes o potenciales sobre la compra, venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda dependen de la rentabilidad que esperen obtener de una inversión en esos instrumentos. Por ejemplo, dividendos, pagos del principal e intereses, o incrementos de precio de mercado. De forma similar, las decisiones que tomen prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales sobre proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito dependen de los pagos del principal e intereses u otra rentabilidad que esperen obtener. Las expectativas de inversores, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidades dependen de su evaluación del importe, calendario e incertidumbre sobre la entrada de efectivo neta futura a la entidad. ¿En qué momento se van a generar esas entradas de efectivo en el futuro? Por consiguiente, los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan información que les ayude a evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura a la entidad. Y aquí una anécdota. Hace años me recuerdo que una empresa que elaboraba actividades en el área plástica estaba quebrando. Pero el dueño, que era muy hábil, buscaba cómo sobrevivir y buscaba a proveedores que le suministren materiales. Y entre ellos consigue un proveedor que al inicio le vende $10,000, $10,000 americanos. Le vende 20, después 50, llegó a 100. Y yo me preguntaba, ¿cómo una empresa y la persona que está manejando esos créditos puede entregar $100,000 en inventarios sin hacer ningún tipo de análisis? Y análisis financiero, porque creen que el análisis que se realiza es el que cuando uno va a la empresa, ve que están las máquinas, ve que hay una oficina y ve que hay trabajadores. Eso no es análisis financiero. Análisis financiero es requerir los estados financieros, interpretar cada uno de los elementos presentados en esos estados financieros, para saber
si puedo o no vender a crédito y realizar estimaciones de cuándo podría recuperar esos capitales. Señor empresario, es hora de que usted se interese en comprender cómo funcionan los estados financieros. Cuando es pequeño, está bien, todo lo puede llevar en su cabeza. Pero según como usted vaya creciendo, va a tener un torbellino de problemas en materia laboral, en materia tributaria, en cuentas por cobrar, en inventario, en proveedores, etcétera. Bien, es hora de preocuparse. Para evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de una entidad, los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan información sobre los recursos de la entidad, los derechos de los acreedores contra la entidad y la medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido eficiente y eficazmente con sus responsabilidades. Eficiente y eficazmente con sus responsabilidades relacionadas con el uso de los recursos de la entidad. Ejemplo de estas responsabilidades incluyen proteger los recursos de la entidad contra efectos desfavorables de factores económicos, tales como cambios tecnológicos o en precios, y asegurar que la entidad cumple con la legislación, la regulación y las disposiciones contractuales que le sean aplicables. La información sobre el cumplimiento de la gerencia con sus responsabilidades es también útil para las decisiones de inversores, prestamistas y otros acreedores existentes que tienen el derecho de aprobar las acciones de la gerencia u otro tipo de influencia. Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales no pueden requerir que las entidades que informan les proporcionen información directamente y deben confiar en los informes financieros con propósito general para obtener la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los principales usuarios a quienes se dirigen los informes financieros con propósito general. Sin embargo, los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales. Esos usuarios necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, las condiciones económicas generales y las expectativas, los sucesos y la situación política y las perspectivas del sector industrial y de la empresa. ¿Qué está ocurriendo con el sector de la construcción?
¿Qué puede ocurrir con el sector del plástico? ¿Qué está ocurriendo con el sector bananero? Los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, pero proporcionan información para ayudar a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales a estimar el valor de la entidad que informa. Los usuarios principales, individuales, tienen necesidades de información y deseos diferentes y que posiblemente entran en conflicto. El Consejo, al desarrollar las normas de información financiera, tratará de proporcionar el conjunto de información que satisfaga las necesidades del mayor número de usuarios principales. Sin embargo, centrarse en las necesidades de información comunes no impide que la entidad que informa incluya información adicional que sea más útil a un subconjunto particular de usuarios principales. Bien, en estas últimas líneas, es que la administración dentro de las notas a los estados financieros puede incluir información adicional que sea útil para los usuarios a los cuales informa. Ejemplo, los proveedores. Ejemplo, sus trabajadores. Ejemplo, los accionistas. La gerencia de una entidad que informa también está interesada en información financiera sobre la entidad. Sin embargo, la gerencia no necesita confiar en informes financieros con propósito general, porque es capaz de obtener la información financiera que necesita de forma interna. Recuerden, tenemos los estados financieros, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio del patrimonio, las notas. Pero muchas veces esa información se queda corta. La gerencia puede recurrir a información interna, roles de pago, detalles de producción, detalles de cuenta por cobrar, etc., que necesariamente no van a estar en el conjunto de estado financiero. Otras partes, tales como reguladores públicos distintos de los inversores, prestamistas y otros acreedores, pueden encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. Sin embargo, esos informes no están principalmente dirigidos a estos otros grupos. En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, juicios y modelos. Los conceptos son las metas que se esfuerzan en alcanzar el consejo y las personas encargadas de preparar los informes financieros. Como la mayoría de las metas,
la visión del marco conceptual de la información financiera ideal es improbable que se alcance en su totalidad. Al menos no a corto plazo. Porque lleva tiempo comprender, aceptar e implementar nuevas formas de analizar transacciones y otros sucesos. No obstante, es esencial establecer una meta hacia la que dirigir los esfuerzos, si se quiere que la información financiera evolucione para mejorar su utilidad. Bien, hemos visto en estos últimos años cómo la norma ha ido evolucionando, están trabajando y como ya vimos en un párrafo anterior, la información está siendo revisada anualmente. O sea, todo lo que estamos leyendo va a ir teniendo modificaciones, cambios, en la medida en que haya un mejor análisis, mejores interpretaciones. Fin de la segunda parte. Bien, podemos reflexionar la importancia de la presentación de los estados financieros. ¿Para qué? Para que los usuarios de esa información puedan tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? De saber si puedo vender más. ¿Puedo vender más con la capacidad que actualmente tengo? Ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tengo un restaurante con 4 mesas, pero quiero vender más. Cada mesa solo tiene 4 sillas. Hablamos de 16 sillas. Pero quiero vender para 50 personas. Quiero vender más. ¿Puedo hacerlo? Debo analizar. Entonces me doy cuenta que no puedo. Debo realizar cambios. ¿Qué tipo de cambios debo realizar? Quiero vender más, pero mis cuentas por cobrar cada vez aumentan y se deterioran. Quiero vender más, pero tengo pocos recaudadores. Quiero importar más, pero no tengo las suficientes bodegas para almacenar los productos. Entonces, los estados financieros analizados, comparados entre por lo menos unos 2 años atrás, entendiendo los elementos financieros, me van a ayudar en cierta medida a despejar dudas. Para poder fijar el timón del barco hacia mis objetivos. Incluso para poder exigir internamente los cambios que requiero. Los negocios o las personas que creen que un negocio es solamente vender y cobrar, están destinados a fracasar tarde o temprano. Esas épocas de comprar y vender ya pasaron. Hoy hay que ser mucho más competitivo, mucho más atento
con el mercado a quien yo dirijo mis productos o mis servicios. Bien. Ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Amigos y colegas, nos vemos pronto. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.